En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Estamos comenzando el capítulo 3. El día de ayer estuvimos hablando sobre la actitud negativa de los fariseos y escribas que se habían vuelto legalistas. La ley no es nada malo, es buena, justa, santa, digna. La ley expresa el carácter divino y expresa la conducta que Dios quiere que nosotros los seres humanos tengamos en sociedad. Pero el legalismo tuerce las escrituras. El legalismo hace de la ley de Dios una caricatura. El legalismo daña, mata, destruye al ser humano. Porque el legalismo es la expresión del orgullo religioso del ser humano, es la expresión del hombre que rechaza la gracia de Dios y quiere por sí mismo, por su propio esfuerzo y trabajo, ganarse el favor divino, ganarse la salvación. El legalista no tolera que Dios le ofrezca gratuitamente la salvación que Dios la da por la fe en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso no lo acepta, no lo tolera. El legalista dice, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer méritos. Yo no acepto que se me regale o se me otorgue la salvación como una expresión de amor y de la gracia de Dios. Eso no lo puedo aceptar. El legalista solo acepta su propio esfuerzo y trabajo. Así pues, los legalistas estaban muy pagados de sí mismos. Estaban muy satisfechos de quienes ellos eran. Estaban muy por encima de los demás porque creían que habían hecho más mérito que los demás para poder así agradar a Dios. Por eso rechazaron a Jesucristo. Por eso no entendieron ni comprendieron lo que Cristo hacía el día sábado. Casi siempre las sinagogas de los judíos estaba abierta los sábados. Pues era el día de reposo y era el día en que todo mundo acudía a las sinagogas. Y Jesucristo también tenía la costumbre, como todo buen judío, de acudir a las sinagogas. Y claro, cuando llegaba la gente, muchos de ellos llegaban enfermos. Y el Señor aprovechaba ese día, esa institución del día sábado para hacer el bien, para dar la vida, para bienestar de los demás. Y eso no lo toleraban los legalistas porque decían que el día de reposo no se debería de hacer el bien, no se debería de sanar a las personas, no se debería de resucitar a los muertos porque el Señor resucitó muertos.
entonces criticaban al Señor. Ellos ponían la carroza delante de los caballos. Estaban ciegos, no entendían el valor del ser humano. No entendían que cualquier tipo de religión o institución religiosa o institución civil es para beneficiar la vida del ser humano. Y rechazaban por esa razón, por esta ignorancia, rechazaban la gracia de Dios. No había cabida para la gracia de Dios. Cristo dijo que ellos, los fariseos, los escribas y los religiosos del tiempo, habían dejado lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley que Dios le había dado al pueblo en el monte de Sinaí? Lo más importante de la ley era el amor y la misericordia. Eso era lo más importante de la ley, porque Dios había dado la ley como una expresión de su misericordia y de su amor para el pueblo de Israel. El legalista juzgaba, rechazaba, menospreciaba, aislaba a los demás. Y el hombre se hincha, se levanta a sí mismo, se llena ciertamente de orgullo. Y esa es la generación de religiosos que Cristo encontró cuando Él vino a este mundo. Y aquí tenemos otro ejemplo en el capítulo 3. Y otra vez entró Jesús en la sinagoga, que era casi siempre el día sábado. Y había allí un hombre que tenía seca una mano, un hombre que tenía una necesidad. Y si el día de reposo era el día donde la gente se reunía para escuchar la palabra de Dios, para conocer quién era Dios, el Dios que había beneficiado históricamente al pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud de Egipto, sacándolos con mano fuerte, protegiendo al pueblo a lo largo de su historia, haciendo maravillas, rescatando al pueblo de Israel, sanando a los enfermos. Eso es lo que Dios había hecho. Esas eran las acciones divinas en todo el período y economía de la ley, beneficiando al pueblo de Israel. Entonces Jesús, como era de su costumbre, fue a la sinagoga. Y allí había un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Porque el legalista no tiene otra cosa que hacer sino acusar. Porque la ley acusa. Para eso es la ley. El mundo entero, las culturas, los pueblos civilizados y organizados se rigen por normas de conducta que se les llama leyes. Existen legislaciones que elaboran las leyes según las necesidades, pero las leyes son para juzgar. Y los legalistas aquí juzgaban por la apariencia, porque ellos no entendían cuál había sido la ley de Dios o el propósito. Entonces habían agregado a la institución del día de reposo una serie de regulaciones, adiciones a esa ley que tergiversaban, que
negaban el propósito original de esta institución del reposo del día sábado. Entonces había ahí un hombre que tenía seca una mano. Fíjense bien la actitud de estos legalistas. No estaban a la expectativa del beneficio que iba a recibir este hombre de la mano seca. Este hombre prácticamente solo tenía una mano hábil. No podía trabajar bien con una sola mano. Tenía inútil la otra mano. No sabemos si era la mano derecha o la izquierda. Entonces este hombre necesitaba de un beneficio de parte de Dios. Y el día sábado era para hacer el bien, era para dar la vida, era para beneficiar al hombre. Ese era el propósito de Dios. Pero estos hombres estaban con grande expectativa para tener que acusar a Cristo cuando Cristo hiciera el bien, cuando Cristo beneficiara al hombre de la mano seca, cuando Cristo sanara y restaurara la mano para que este hombre pudiera trabajar y proveer para su familia. ¿Ve usted la maldad que se anida en el corazón de una persona que dice que profesa culto a Dios y servicio a Dios y es un legalista? Está para acusar. Cristo, que es Dios mismo venido al mundo, que es el Jehová que Israel adoraba en las sinagogas, ahí está Jesús presente, Dios mismo descendiendo a ver a la raza humana, a visitar a la raza humana, para salvar a la raza humana, para sanar a la raza humana. Ahí está Jehová. Ahí está Dios con nosotros, para en el día de reposo beneficiar a un hombre con la mano seca. Para que esa mano se vuelva hábil, para que esa mano recobre el propósito por el cual fue creada por Dios. Pero mire la actitud del legalista. No estaban ahí para admirarse del milagro. No están ahí para felicitarse de que un hombre recibió un beneficio. No están ahí para adorar y alabar a Dios por el milagro. Están ahí para acusar. Esa era la maldad de ellos. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Y por qué tenían esa actitud tan perversa, tan diabólica, tan maligna? Bueno, las escrituras dicen que ellos tenían envidia. Tenían envidia que un hombre que no era de la élite religiosa de ellos, que no pertenecían al círculo de ellos, sino que era un hombre sencillo, un hombre humilde, un carpintero, un hombre del pueblo, le tenían envidia porque este hombre del pueblo, este carpintero, mostraba el poder y la gracia de Dios, haciendo grandes milagros, prodigios, sanidades, resucitando los muertos, liberando a los que estaban cautivos por el diablo. Y todo el pueblo lo alababa y todo el pueblo glorificaba a Dios, el pueblo sencillo. La gente del pueblo, esa gente del pueblo que era menospreciada por ese círculo, ese grupo exclusivo de religiosos. Por eso
Por eso menospreciaban al Señor. No toleraban que alguien que no fuera del círculo de ellos pudiera hacer las maravillas que Él hacía. Estaban tan llenos de orgullo religioso y tan llenos de Satanás, porque Cristo les habló cara a cara y les dijo: vuestro padre es el diablo, porque vosotros me queréis matar. Estaban llenos de odio, del odio maligno, del odio satánico, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ahora, aquí ponemos nosotros entresacar una lección. Tengamos cuidado del legalismo. No nos volvamos legalistas contenciosos que nos impida ver la gracia de Dios sobre los demás. No nos volvamos desde el púlpito contenciosos, ni personas que acusan a otras iglesias y a otros siervos de Dios. Que probablemente si estamos criticando a otros siervos de Dios y a otras iglesias, probablemente tengamos envidia en nuestro corazón. Y esa envidia nos impulsa a no ver la gracia de Dios manifestada en otras iglesias y en otros siervos de Dios. A veces cuando enciendo la televisión, encuentro a personas que se dedican a denigrar, a criticar, a juzgar y a destruir la reputación de ciertos siervos de Dios, porque ellos han recibido más gracia de Dios que ellos mismos. Que este es el caso de los legalistas del tiempo de Jesús. Ahí están acechándole, viendo la manera como ya se olvidaron del culto de Dios, ya se olvidaron de la palabra de Dios, ya no están allí para adorar a Dios, están allí para tenderle una trampa, para acecharle si Jesús iba a sanarlo. Y Jesús no se iba a detener, hermanos. Jesús no se iba a detener en hacer el bien, porque esa institución del día de reposo era la institución que Dios había creado para beneficiar a los israelitas, para hacer el bien, para el bienestar de los israelitas. ¿Es lícito hacer el bien? Claro que era para eso. El día de reposo era para hacer el bien. Y ellos sabían que Jesús, lleno de gracia, de amor, de compasión, de misericordia, tenía que sanar a ese hombre. El amor impulsa a eso. Entonces, dice que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo Jesús al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los demás, a los criticones y legalistas: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y no contestaron. No quisieron decir que sí era lícito hacer el bien, porque ellos no hacían el bien. Ellos solo eran acusadores, jueces, legalistas. De esto vamos a hablar mañana. Nos vamos a centrar allí. Mañana vamos a hablar. Solamente que antes de que terminemos este programa, tengamos en cuenta esta advertencia. El legalismo es peligroso. El legalismo nos puede llevar a hacer lo mismo que hicieron estos hombres contra Jesús. El legalismo mató a Jesús en una cruz. El legalismo acusó a Jesús falsamente.
El legalista nunca pudo ver la gracia de Dios porque el legalista no está en la gracia ni en el amor de Dios. Hasta mañana, amados hermanos. Hasta mañana, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.